Curso 2. Consejería y Psicología. Parte 1. ¿Qué hay de malo con la consejería y psicología? La gran mayoría de las mujeres que completan nuestro cuestionario de evaluación de matrimonio declaran que en algún momento acudieron a un consejero debido a problemas del matrimonio, y casi todas las mujeres nos dicen que le han pedido a sus maridos que vayan a la consejería. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estaba convencido de que el asesoramiento era la solución para nuestros problemas matrimoniales. Sin embargo, cada uno de nosotros que nos recuperamos de la destrucción y pudimos buscar a Dios para la restauración, descubrimos por las malas que la consejería como la solución a los problemas del matrimonio simplemente no es cierta. Sí, estoy de acuerdo en que esta es una declaración muy fuerte, pero déjenme respaldarla con algunos hechos. En primer lugar, si la consejería era la solución, con el aumento de consejeros, incluidos los cristianos, se vería una disminución en el colapso de los matrimonios. Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario. En cambio, ha habido un incremento enorme, casi proporcional a la cantidad de consejeros que hay. Sin embargo, aquellos que promueven la consejería, especialmente los consejeros mismos, dan la excusa de que los problemas de matrimonio se están extendiendo demasiado rápido como para que los consejeros puedan mantenerse al día. Por lo tanto, simplemente significa que necesitamos más consejería. Desafortunadamente, esto también es falso. La verdad es que la mayoría de las personas que reciben consejería matrimonial encuentran sus matrimonios en peores problemas. Todos lo hicimos y voy a adivinar que si fuiste a la consejería, experimentaste el mismo resultado. Tu matrimonio empeoró mucho peor. Y aunque no hay estadísticas publicadas sobre esto, sabemos que esto es cierto en base a las mujeres que terminan aquí en nuestro ministerio. Una y otra vez tenemos mujeres que han conseguido que sus esposos vayan a consejería solo para lamentar que las cosas se pusieron mucho peor una vez que comenzaron a ver a un consejero. Las mujeres que van solas son igual de susceptibles a la destrucción debido al consejo que esas personas aconsejan y promueven. Profesionales que nunca han caminado y se han restaurado a sí mismos. Entonces, ¿cómo podrían saber qué está en juego y cuál es la forma correcta de aconsejar a alguien? Incluso las muy pocas que van en contra de nuestras advertencias, que rápidamente regresan para decirnos cuán equivocadas estábamos, luego regresan para decirnos que estábamos en lo cierto y desean tanto que nos hubieran escuchado, discutir con nosotros para ayudarlos a recuperarse y simplemente volver a donde estaban antes de su reunión de consejería. De hecho, desde el comienzo de RMI, nuestro ministerio nunca se ha enterado de que los consejeros ayuden en matrimonio, solo dañándolo. El más destructivo de todos sigue siendo la consejería en pareja. Por lo tanto, si su esposo se ha rehusado en acudir a un consejero con o sin usted, entonces debe agradecerle a Dios que lo haya hecho. Si mis propios padres hubieran hablado con alguien acerca de sus dificultades, estoy segura que nunca habrían vuelto a estar juntos. Mientras está en consejería, ya sea en pareja o individual, el propósito de la sesión de consejería es hacer que la gente hable de sus problemas. Lo que eso significa espiritualmente es que estás dando vida y poder al pasado, a la destrucción, lo que aumenta la destrucción. Dios nos dice todo lo contrario sobre hablar de cosas malas e incluso advertirnos sobre mirar hacia atrás. Porque es vergonzoso siquiera hablar de lo que en secreto hacen. Efesios 5:12. No es que ya lo haya obtenido o que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para poder aferrarme a aquello por lo cual también fui asiado por Cristo Jesús. Hermanos, no me considero a mí mismo como si todavía me hubiera apoderado de él, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Sigo hacia la meta por el premio del llamado ascendente de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. Aquí es porque la consejería fracasa y finalmente destruye los matrimonios. Hay muchas razones, pero estas son solo algunas. 1. Esta solución falla y destruye los matrimonios porque Dios nos dice que Él es nuestro consejero maravilloso. Y cada vez que ponemos a alguien de primero, estamos rompiendo el primer mandamiento de no tener
a nadie más que Dios sobre nosotros. Y su nombre será llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. 2. La base de casi toda la consejería, incluso la consejería cristiana, se basa en la psicología de la arena que se hunde, que es su propia religión fundada por hombres que odiaban el cristianismo y deseaban destruirlo. Más adelante compartiremos un poco sobre esto en esta lección sobre psicología, ya que está alimentando la epidemia de divorcios que está experimentando la iglesia. Y si dudas si lo que decimos es verdad, cualquier cosa, nos encantaría que busques la verdad y leas un libro que profundiza en esto. La seducción del cristianismo de Dave Huth está en Amazon.com y si la compras puedes conseguirla por solo unos centavos, pagando solo los gastos de envío, que son menos de $4. Si fue estudiante de psicología, le recomendaría que lea este libro si realmente quieres saber la verdad. 3. La verdad es que los mismos principios usados en la consejería son contrarios a lo que Dios dijo que se supone que debemos hacer. En la consejería se alienta a las personas y parejas a decir cosas que se les dice que ayudarán a sanar el matrimonio. Pero con todos los que hemos ido a la consejería y nos hemos experimentado diciendo cosas que hemos querido decir a nuestros maridos, ahora con un testigo, esperando que él o ella estén de nuestro lado, escuchamos con horror cuando nuestros maridos tenían su turno, cuando él se abrió, como nos lo habían pedido que hiciera, diciéndonos cosas. Cada uno de ellos descubrió que las heridas se volvieron casi insoportables y llevaron a la destrucción de nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque Dios nos advirtió en Proverbios 17:28, que aún el necio cuando calla es considerado sabio, cuando cierra sus labios es considerado prudente. Prudente se define como actuar con o mostrando cuidado y pensamiento para el futuro. Exactamente. Como mujeres, especialmente cuando escuchamos cosas hirientes, nuestras mentes repiten estas mismas cosas hirientes una y otra vez en nuestras mentes, finalmente destruyéndonos y a menudo afectando nuestro amor por la persona que nos ha lastimado. Las mujeres que finalmente consiguen que sus maridos reciban consejería encuentran que al final nada nuevo se revela a sus maridos, nada de lo que sus maridos ya habían escuchado, y rara vez el consejero tomará el lado de la esposa. Y cuando el consejero lo hace, nos falla. Los maridos están tan amargados que terminan todas las formas de comunicación, excepto que su abogado hable por él. Las esposas que presionan a sus maridos para irse, por lo general han estado diciendo las mismas cosas una y otra vez a sus maridos. Las esposas buscan consejería muy a menudo, simplemente están esperando tener un árbitro para probar que han tenido razón todo el tiempo, pero esto simplemente no es el resultado. Hay un nombre para las mujeres que han acosado a sus maridos. En realidad, un capítulo completo de nuestro libro Restaure su matrimonio, apropiadamente llamado Una mujer contenciosa. Entonces, en lugar de decir más acerca de este principio, en el que casi todas nosotras caímos, simplemente tómese un momento para volver a leer el capítulo en el libro Restaure su matrimonio, que le dimos justo antes del comienzo de su viaje de restauración de 30 días. Entonces, ¿por qué estamos tan opuestos a la consejería cristiana? La consejería es una solución artificial para los problemas que no solo son ineficaces, sino que, como dijimos, son completamente destructivos. Por lo tanto, permítame decirles que nosotros, como ministerio, estamos francamente muy opuestos a cualquier tipo de consejería por muchas razones. Comencemos con consejeros profesionales cristianos. Para ser un consejero profesional significa ser entrenado en psicología. La psicología, como dice, se fundó para destruir la iglesia cristiana y socavar sus enseñanzas. Las teorías de Freud y otras son infundadas. Se ha demostrado que son incorrectas y son extremadamente peligrosas. Las adicciones y la enfermedad han reemplazado lo que durante siglos se conoció simplemente como pecado. Lo que puede ser aún peor es que las sesiones de terapia y consejería también han reemplazado la oración y el arrepentimiento. La consejería cristiana se define como el uso de las enseñanzas tanto cristianas como de psicología. El problema es que la psicología es una religión, no una ciencia.
Por lo tanto, el término consejero cristiano o psicólogo cristiano es un oxímoron que viene del griego, que significa agudo sordo. En pocas palabras, significa que son términos contradictorios. Incluso cuando leí libros, cuando el fisiólogo cristiano cita un versículo de la Biblia, lo saca de contexto para probar una teoría psicológica que resultó ser errónea. Consejería de pareja. Los esposos y las esposas van a una reunión como si estuvieran yendo a un ring de boxeo. Los golpes son verbales y cortantes. Si no quieren pelear, se les alienta a decir cosas que nunca deben decirse, nunca. La Biblia es muy clara en esto. Hay 4 capítulos en 4 de nuestros libros que tienen páginas y páginas de las Escrituras que prueban que no debemos hablar, sin importar quién nos hostiga. La Biblia está en contra de hablar palabras que Dios sabe que lamentaremos más tarde. Tómese el tiempo para leer el capítulo 7, Amabilidad en su lengua, de nuestro libro Restaure su matrimonio nuevamente. No hay razón para que diga lo equivocada que está, cuando Dios preferiría decírselo a Él mismo. La teoría de decir todo lo que está fijado en usted vino del Dr. Freud, cuando comparó a las personas con una tetera. Su teoría es que soltar un poco de vapor era algo que teníamos que hacer antes de explotar. Sin embargo, las Escrituras nos dicen lo contrario. La Biblia dice en Proverbios 10:19 que con muchas palabras la transgresión es inolvidable. Entonces, ¿a quién crees? ¿Sigmund Freud o a Dios? No es de extrañar que la teoría de Freud fuera probada más tarde incorrecta, pero de hecho demostrada peligrosamente errónea en muchos estudios independientes. La investigación encontró que lo opuesto era cierto, que aquellos que expresaron su ira, amargura o dolor incrementaron la emoción negativa en lugar de aliviarla. Como cristianos, ¿estamos sorprendidos de que la Biblia haya sido probada nuevamente correctamente? Ventilar significará que su esposo sufrirá quemaduras de 3er grado y sufrirá las cicatrices de su marido, dejándolas para siempre. Desafortunadamente hay mucho dinero en consejería y consejeros. La gente, incluso los cristianos, se están uniendo a ellos en lugar de buscar al Señor. Siempre estoy tan afligida que los cristianos acuden a los consejeros o son referidos a ellos por sus propios pastores en lugar de buscar a Dios y su palabra. Ponen su futuro en manos de un consejero. Es muy loco. Entran en las sesiones de consejería con gran esperanza solo para ser totalmente destruidos por ella. Una vez más, digámoslo, nunca, nadie nos han escrito con una buena experiencia o ayuda de un consejero. Unos pocos nos dijeron inicialmente que estaba ayudando, solo para volver más tarde y llorar por la destrucción final de las sesiones. Así que por favor, no escriba ni ponga en su formulario cómo fue ayudado. Confía en mí. Dios quiere que esta verdad se hable con tanta valentía como lo estoy hablando ahora. Por lo tanto, si escribe pronto estará escribiéndome de nuevo, ya que Dios no va a permitir que su testimonio soporte información falsa que perjudicará a otros. La verdad es esta. Cuando alguien continúa hablando sobre sus problemas y habla sobre su dolor, se sienten miserables y sin esperanza. Ellos nunca ven la victoria, se quedan en el pozo de la desesperación y el desaliento. Pero cuando se alienta a una persona que hable con el Señor sobre su situación, derramando su corazón hacia Él y luego de decirlo lo alaba incluso en su dolor, verá una nueva persona y una relación sanada. Una vez más, el asesoramiento es una solución artificial a los problemas que no solo es ineficaz, sino también destructiva. Ahora, aquí hay un capítulo que solía estar en uno de nuestros libros más populares. La razón por la que lo eliminamos porque causaría que tantos cristianos que amaban a un psicólogo cristiano en particular no leyeran mis libros en absoluto. No les importó que casi todos y cada uno de los versículos de la Biblia prueben que las teorías están equivocadas. Para no ofender a las mujeres que pueden estar dispuestas a escuchar la verdad más adelante, decidimos eliminarla. Aquí está ahora, y creo que debido a que usted se aferra a todas estas lecciones, ha comprobado que desea y es lo que es suficientemente madura como para escuchar y aplicar la verdad a su vida. Psicología, por Erin Till.
porque tanto el profeta como el sacerdote están contaminados, cometiendo adulterio y caminando en falsedad. Fortalecen las manos de los malvados, nadie tiene vuelto de su maldad. Jeremías 23, 11 al 14. Cometí adulterio espiritual. ¿Sabías que la Biblia habla más sobre el adulterio espiritual que el adulterio físico? Su cónyuge puede estar cometiendo adulterio físico contra usted, pero la pregunta es, ¿ha estado cometiendo adulterio espiritual contra Dios? Cuando mi esposo se fue por primera vez, recurrí a Dios en mi dolor. Al instante Él me trajo paz y me dio instrucciones. Desafortunadamente cometí un gran error. La esposa de mi pastor me dio un libro sobre el amor duro escrito por un psicólogo cristiano popular. A pesar de que mi matrimonio había mejorado milagrosamente debido a que me puse de cara ante Dios y Él me cambiara, seguí adelante y leí el libro. Lo que me sucedió lo he aprendido en el transcurso de muchos años de ministerio. Le ha sucedido a cientos de otras mujeres. Destrucción total. Adopté una actitud aún más polémica y arrogante de la que Dios me había librado. Me convertí en alguien que ni siquiera me gustó. Me tomó menos tiempo alejar a mi esposo de mí, alejarme de nuestro hogar, que lo que tenía para que Dios me cambiara cuando le clamé. Pero lo que es peor es que me di cuenta de que le había sido infiel a mi Señor. Yo había cometido adulterio espiritual. No había sido fiel a mi Señor, mi Salvador, solo Jesucristo. Al buscar ayuda de otra persona y siguiendo otro plan que no era su plan, pero el plan de amor duro que había leído, se lo dije al Señor por mis acciones. Tú, Señor, no eres suficiente. Solo leer eso ahora me pone tan enferma y me trae lágrimas a los ojos. ¿Cómo pude haber sido tan horrible? Tantos hombres y mujeres nos escriben todos los días contándonos la misma historia sobre este libro y el método amor duro, que todos creen honestamente que va a ayudar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sería difícil volver a traer a un cónyuge? Las personas que son malas son personas de las que quiero alejarme, y mi esposo no podría alejarse de mí lo suficientemente rápido. Continúa y vuelve a leer el capítulo 8, Espíritu apacible y tranquilo. Si todavía no entiendes del todo cómo los humildes heredarán la tierra y atraerán a otros hacia ellos. No quiero hablar de eso más porque me rompe el corazón pensar en cómo hería mi primer amor Jesús por lo que hice. Sin embargo, no me avergüenza decir que ahora creo que todas las respuestas a todos nuestros problemas se encuentran solo en la Biblia. Creo que hablar con Dios en lugar de hablar con alguien más es la única manera de curación y plenitud. Cuando enfrentaba la muerte, mi matrimonio, el divorcio, necesité ver al Señor cara a cara. Necesitaba la palabra de Dios pura e intransigente. Y dado que fue el Señor quien restauró mi matrimonio, ya que fue el Señor quien me consoló, ya que fue el Señor quien me guió, luego animarla a usted o buscar a alguien que no sea Dios sería un suicidio espiritual. Para ti leer cualquier cosa que no sea su palabra o aplicar otro método además de los principios de las Escrituras sería infidelidad a mí y ojalá a tu primer amor. Llámame fanática o de mente estrecha, bien, pero realmente creo que Él es nuestra única esperanza, no solo en la restauración del matrimonio, sino en cada cosa que hacemos, decimos o necesitamos. Y estoy más que preocupada de que la psicología haya ocupado un lugar tan predominante en nuestra iglesia y en la vida de los cristianos. Ha reemplazado totalmente la intimidad con el Señor y los principios que se encuentran en las Escrituras como la forma de encontrar la paz. Sin ninguna reserva en absoluto, creo, enseño y animo la dependencia total en Dios y solo en su palabra. Esto se debe a que sé que esto es lo que es necesario para la restauración y un poderoso caminar cristiano, encontrarlo a Él, a medida que Él nos diseñó para encontrar y tener comunión con Él. Vamos a tocar algunos otros detalles. Pecado versus enfermedad. Los principios que leí en este fatídico libro y en muchos otros libros de psicología cristiana cambiaron la verdad. Reemplazó el pecado por la enfermedad. Se piensa que el pecador es una víctima de una enfermedad, en lugar de un pecador que necesita arrepentirse del pecado. Si hubiera creído que mi esposo tenía una enfermedad sexual, en lugar de estar en la esclavitud del pecado de adulterio, como nos dice Proverbios 5:22,
nunca hubiera ayunado y orado por él de la manera en que lo hice. ¿No es esto el ayuno que yo escogí para aflojar las ataduras de la maldad, deshacer las ataduras del yugo y dejar ir a los oprimidos y romper todo yugo? Isaías 58:6. Cuando el mundo absuelve a un pecador de su pecado, ya que él es solo una víctima de una enfermedad, lo mantendrá atado a ella. Ese es el plan final del enemigo, ¿verdad? Para mantener al pecador unido hasta que muera en su pecado, entonces se une a Satanás en el infierno. No creo que su esposo o cualquier esposo tenga una adicción sexual, pero está atrapado en las cuerdas de su pecado de adulterio. Y si esos cables están con una adúltera, una prostituta o la pornografía, cualquiera que sea el pecado sexual, sus propias iniquidades capturarán al malvado y él será retenido con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. No creo que tu esposo tenga una enfermedad de alcoholismo, pero está atrapado en el pecado de la embriaguez. Me golpearon, pero no me enfermé. Me golpearon, pero yo no lo sabía. ¿Cuándo debo despertar? Buscaré otro trago. Proverbios 23:35. Estos son pecados de los que los esposos e incluso nosotros debemos librarnos. Lo creo porque he visto maridos que realmente nacen bebiendo, no solo recuperarse de él, lo que generalmente significa que se recuperan una y otra vez. También debo confesar que soy fanática de usar los términos en la Biblia, en lugar de los términos derivados principalmente de la psicología. El lenguaje que se usó en este país a principios del siglo XX se tomó directamente de la Biblia. Incluso los no cristianos aceptaron y usaron términos bíblicos. Ahora, nuestra sociedad usa la palabra gays en lugar de homosexuales y asuntos en vez de adulterio. Aquellos atrapados en el pecado de la homosexualidad no son nada felices, y aquellos de nosotros cuyos esposos nos han dejado por otra mujer nunca podríamos llamar adulterio una aventura que connota una fiesta. El adulterio no es parte, no para nosotros, que somos víctimas de él, ni siquiera para la persona atrapada en él. El adulterio y todas estas otras cosas son pecado, con todo el dolor y la destrucción que acompañan al pecado. La sociedad nos dice que adopta la psicología de que tenemos familias disfuncionales, que somos codependientes y amamos incondicionalmente, y que tenemos que disciplinar a nuestros hijos de carácter fuerte de manera diferente. Pero nada de eso se encuentra en mi Biblia. Lo sé, lo busqué. En cambio, estos principios evolucionados por el hombre nos alientan a buscar ayuda de psicólogos y consejeros en lugar de correr hacia Dios y su palabra. Hablar de nuestros problemas nunca puede liberarnos de ellos. Solo buscar la presencia del Señor y buscar su perdón puede hacerlo todo. Mi pasión es alentar a todos los que tienen alguna necesidad de buscar una relación íntima con el Señor y nunca hablar con un simple mortal pecaminoso, sino directamente con el gran consejero. No es la mente del hombre o la psique lo que es importante, sino más bien el alma pecaminosa y desesperada del hombre que Él restaura. Alaba a Dios. Nuestra base. Mateo 7:24 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y actúa sobre ellas, se puede comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Construir sobre la roca significa que debemos saber lo que dice la palabra de Dios y luego construir nuestra vida sobre esa verdad. ¿Cuál es la base de la psicología? Descubrí al principio de mi viaje de restauración que las teorías de la psicología cristiana ni siquiera estaban cerca de ser fundadas en la Biblia en absoluto. Cuando leí el libro de Dave Hope, me abrió los ojos a tantas cosas que antes había aceptado e incluso abrazado. Tomó la destrucción de leer el libro sobre amor duro que mencioné antes para obtener toda mi atención porque no podía entender por qué lo que dijo este psicólogo cristiano muy popular no funcionó. No fue hasta que enfrenté la batalla para salvar mi matrimonio y mi familia que me di cuenta de que necesitaba las armas reales de la guerra espiritual, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y toma la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y activa y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y el espíritu,
de las articulaciones y la médula, y es capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Creo que tantos cristianos son derrotados en el matrimonio porque van a la batalla sin la presencia de Dios, porque no lograron entrar en su presencia y carecían de las armas poderosas que necesitaban para ganar. Sustituyen las teorías hechas por el hombre por la palabra de Dios, comprobada y garantizada. Muy triste. Mi vida está dedicada a ver las victorias en los matrimonios, lo que ayudará a ganar a los perdidos para Cristo. Quiero ver a las familias juntas de nuevo, sin importar a quién ofenda. Ustedes, adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es hostilidad hacia Dios? Por lo tanto, el que desea ser un amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Yo no estoy avergonzada. Me consideran radical porque he hablado en contra de las enseñanzas de los psicólogos cristianos populares. La gente responde cuando comparto la verdad con ellos como si hubiera blasfemado contra Dios mismo. Permítame decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Romanos 1:16. La simplicidad del Evangelio que se traduce en buenas nuevas. Toda la palabra de Dios es el poder de salvarte si simplemente crees. Estás sanada superficialmente. Lo que estamos viendo en la iglesia es una curación superficial, como un cáncer cubierto por una venda. Y curaron superficialmente el quebrantamiento de mi pueblo diciendo paz, paz, pero no hay paz. Jeremías 6:14. Han notado que la consejería casi siempre está en curso, hasta que se acaba el dinero o les convence de que su matrimonio no tiene esperanza, porque no es la palabra de Dios la que tiene el poder de sanar por completo. Léelo de nuevo. Y ellos han curado superficialmente el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Jeremías 6:14. La única cura es la poderosa palabra de Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda su destrucción. Agradezcan a Jehová por su misericordia y por sus maravillas a los hijos de los hombres. Salmo 107, 20-21. Dios puede cambiar completamente tu vida con solo un momento en tu rostro ante Dios. Lo sé. Solo Jesús. Su poder divino nos ha otorgado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad a través del verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Si realmente llegamos a conocerlo y le permitimos que nos conozca, Él promete que Él nos dará todo para nuestra vida y nuestra piedad. ¿Por qué entonces querríamos mirar más allá de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dios nos advierte que un poco de levadura leuda todo el pan. Se nos dijo, cuídate de los falsos profetas, que vienen a ti vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Los conocerás por sus frutos. Mateo 7, 15-16. ¿La iglesia ha estado produciendo buenos frutos o estamos exhibiendo tanta fruta podrida como el resto del mundo? En realidad, la verdad es que hay más fruta podrida en la iglesia. Estabas corriendo bien. ¿Quién te impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de Él que te llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tengo confianza en ti, en el Señor, que no adoptarás otra vez. Pero el que te molesta llevará su juicio, sea quien sea. Gálatas 5, del 7-10. Cometer adulterio y caminar en la falsedad. Te confesé mi infidelidad a Dios. Caminé en adulterio espiritual y falsedad que causó que mi espíritu se pusiera contencioso y se alejara de la paz que Dios me había dado. Todo debido a que mi propio pastor me dio un libro lleno de las teorías destructivas y venenosas de la psicología. Porque profeta y sacerdote están contaminados. Aún en mi casa he hallado su maldad, dice Jehová. También entre los profetas vi lo horrible, cometer adulterio y andar en falsedad y fortalecer las manos de los malhechores, para que nadie se haya apartado de su maldad. Jeremías 23, 11-14. Mi oración es que elijas buscar solo a Dios. No estoy tan en contra de la psicología como lo estoy para solo a Dios. Dios te ama. Él te quiere todo para sí mismo. Él puede sanarte, liberarte y darte una vida abundante. Nadie y nada más puede hacer esto.
El alcohólico. Cuando te refieres a la bebida de tu marido como una enfermedad, él es un alcohólico. Entonces lo ayudas a mantenerlo en la esclavitud de su pecado. La Biblia, es el libro de Proverbios, habla de un hombre que bebe, pero no dice que tiene una enfermedad que necesita ser curada. Es pecado y por lo tanto necesita un Salvador, como tú y yo. Esto es lo que la Biblia nos dice al respecto. ¿Quién tiene dolor? ¿Quién tiene dolor? ¿Quién tiene contiendas? ¿Quién se queja? ¿Quién tiene heridas sin causa? ¿Quién tiene enrojecimiento de ojos? Aquellos que se demoran mucho con el vino, aquellos que van a probar el vino mezclado. No mires el vino cuando es rojo, cuando brilla en la copa, cuando cae suavemente. Al final muerde como una serpiente y pica como una víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu mente proferirá cosas perversas. Será como alguien que se acuesta en medio del mar o como alguien que se acuesta en la parte superior de un mástil. Me golpearon, pero no enfermé. Me golpearon, pero yo no lo sabía. Despertaré, buscaré otra bebida. Proverbios 23, 29, 35. ¿Qué podemos recoger de esos versículos? 1. El hombre que bebe tiene muchos problemas debido a su consumo excesivo de alcohol. 2. El hombre que bebe pronunciará cosas perversas. 3. El hombre que bebe también es víctima de violencia. 4. Y a pesar de que ha sufrido su destrucción, aún beberá de nuevo. Adicciones. Cuando un hombre o una mujer está obligado a pecar, ahora se lo llama adicto. Si su esposo usa o vende drogas, la verdad es que las cuerdas de su pecado lo tienen atado. Sus propias iniquidades capturarán al malvado y él será retenido con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. Si usted o su esposo tienen una comida, una compra o una adicción sexual, es esclavitud del pecado, simple y sencillo, y simple porque la solución es simple. Dios puede liberar instantáneamente a alguien del pecado. No toma años y años de terapia o programas o sesiones grupales. Dios puede liberarte a ti o a tu esposo en un instante. La razón por la cual estos programas están en curso es porque simplemente están tratando de cortar la fruta o las ramas del pecado, en lugar de arrancar la raíz. Esto no es más que podar el pecado, lo que inevitablemente produce más fruto pecaminoso. No te lo saltes, léelo otra vez. Y ellos curan superficialmente el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Jeremías 8:11. No hay bálsamo en Galat, no hay médico allí. ¿Por qué no se ha restaurado la salud de la hija de mi pueblo? Sube a Galat y obtén bálsamo, oh virgen, hija de Egipto. En vano has multiplicado los remedios, no hay cura para ti. Jeremías 8:22, 46, 11. Estos versículos dicen que ir al mundo para sanar no traerá ninguna curación, ninguna. Será superficial. La curación que, como dije, es como poner una curita sobre el cáncer. Más y más grupos están surgiendo para tratar de sanar a los que Dios podría sanar si solo se volvieran a Él. Dios es el gran médico. Búscalo, solo por tu ayuda y la sanación de tu esposo. Herejía. ¿Cómo penetró la herejía de la psicología en la iglesia? La iglesia perdió su poder y su testimonio cuando comenzaron a buscar en otros lados toda la sabiduría y soluciones a sus problemas. Hemos perdido esta llamada ciencia, que no es más que una falsa religión en nuestras iglesias. La ciencia tiene que poder ser probada, pero en cambio sus teorías siempre han demostrado ser erróneas. La religión es algo en lo que ponemos nuestra fe. Pero ¿por qué poner fe en cualquier cosa o en cualquier persona que no sea Dios? ¿Cómo ha sido la psicología capaz de penetrar en la iglesia cuando se trata de mentiras? Realmente llegó a través de nuestros colegios bíblicos y seminarios. La mayoría de los seminarios en nuestro país y en el extranjero en realidad requieren que sus estudiantes tomen cursos de psicología. ¿Por qué cualquier seminario enseña enseñanzas heréticas cuando se supone que deben enseñar a sus alumnos la palabra de Dios? En otras palabras, los pastores son adoctrinados en este adulterio espiritual incluso antes de que se paren detrás de un púlpito. ¿Por qué habríamos de estimar mucho esta llamada ciencia como cristianos y seguidores de Cristo? Humillarnos. La psicología es incorrecta y peligrosa porque utiliza la terapia a través de un consejero en lugar de tratar con el alma del hombre, el pecador, como lo enseña la Biblia.
Se enfoca en el alma como la psique o la mente del hombre en lugar del alma que restaura. Escucharás al alma referida como la mente, la voluntad y la evolución. ¿Dónde está eso en la escritura? No está allí, yo busqué. El alcoholismo y la drogadicción ya no son pecados de los que se deben arrepentir ni ser liberados, sino enfermedades que necesitan terapia. Incluso la homosexualidad en algún momento se consideró una enfermedad hasta que dio el siguiente paso: dejar de llamarse una enfermedad, pero considerarse como normal. Base de la psicología. Mateo 7:24 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y actúa sobre ellas, se puede comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Sabemos en qué se basa la palabra de Dios, pero ¿cuál es el fundamento de la psicología? Sigmund Freud, uno de los fundadores más populares de la psicología, creía que la iglesia cristiana era una amenaza. Por lo tanto, decidió tratar los problemas del hombre desde una perspectiva no bíblica. Él escribe sobre ello en sus primeros trabajos, diciendo que quería ser científico, pero que era su misión declarada infligir venganza al cristianismo. El deseo de Freud era probar que el cristianismo estaba equivocado, que faltaba para atraer a los cristianos para que siguieran sus creencias. Su propia esposa escribió después de su muerte que Freud en realidad sabía que la mayoría de sus teorías estaban equivocadas. Desafortunadamente, estas falsas teorías todavía se usan hoy en día, sorprendentemente incluso en la iglesia. Son mentiras que tú puedes haber aceptado como un hecho. Más fundadores. Otro fundador, Carl Jung, que era un estudiante de Freud, era un cristiano de la espalda deslizada. Rechazó su educación cristiana y abrazó esta alternativa al cristianismo. La mayoría de los libros de Jung que se leen en nuestros seminarios y colegios bíblicos de hoy fueron escritos, dice, con ayuda de su espíritu familiar, al que llamó Filemón. Jung admitió fácilmente que la psicología era una religión, no una ciencia, y de hecho fue construida para atacar y destruir la iglesia. La deidad o Dios que Carl Jung desvergonzadamente adoraba era la subconsciencia colectiva. Ahora, como sociedad, e incluso dentro de la iglesia, hemos llegado a creer que la palabra de Dios y su Espíritu Santo son incapaces de enfrentar los problemas de las personas. Entonces los referimos a psicólogos, psiquiatras, terapeutas o consejeros. ¿Por qué no nos avergonzamos de nosotros mismos? Esto ha debilitado tanto a la iglesia y ha hecho que la iglesia se convierta en un servicio de referencia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no es capaz de cuidar las necesidades reales de su congregación. La iglesia envía a los necesitados consejeros y sugiere libros que están llenos de psicología, no la palabra de Dios. Entra el psicólogo cristiano. Por favor, si duda que lo que decimos es verdad, amaremos que busque la verdad y lea un libro que profundice en esto. La seducción del cristianismo, por Dave Hoth, está en Amazon. Como dije, comprarlo usado le costará solo unos centavos y simplemente pagará los gastos de envío. Y para todos ustedes que fueron estudiantes de psicología, les suplico que lean este libro y descubran la verdad por ustedes mismos. Fue uno de esos libros que cambian la vida, que alabo a Dios. Me permitió encontrarlo cuando estaba buscando la verdad. Parte 2. ¿Cuál es su forma de ayudar a las mujeres en crisis? Tito 2, 3-5. Las mujeres mayores también deben ser reverentes en su comportamiento, no chismosas, maliciosas ni esclavizadas a mucho vino, enseñando lo que es bueno para que puedan animar a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser sensatas, puras, trabajadoras en el hogar, amables, estando sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Su camino se observa en este versículo anterior. Cuando una mujer necesita ayuda, ella acude a una mujer más vieja e inteligente, una mujer que incluso puede haber derribado su casa con sus propias manos, para que pueda compartir sabia y humildemente sus errores y fallas, para que la mujer más joven no siga el mismo camino destructivo. La mujer mayor también compartirá las verdades que acaba de aprender en el curso 1 y curso 2. Y por supuesto, la mejor manera es prevención, lo que significa ofrecer a las mujeres más jóvenes, mujeres comprometidas y una mujer recién casada, una mujer sabia. ¿Quién puede encontrar a una mujer virtuosa? Por su precio está muy por encima de los rubíes. Proverbios 31:10.
En cuanto a encontrar a una mujer mayor que conoce las verdades, desafortunadamente es casi imposible encontrar una. Por eso ofrecemos cursos de mujeres en línea. Sin embargo, también ayudamos a capacitar a las mujeres no solo para alentar a las mujeres más jóvenes, sino también para ministrar a ellas. Aunque la mayoría de nosotros pensamos en un ministro como una forma de un clero religioso, el verbo o acción para un ministro es atender las necesidades de alguien, cuidar, velar, ayudar y asistir. Esto es exactamente lo que hacemos para entrenar a nuestros ministros en RMIO. Ayudamos a las mujeres a tomar lo que han atravesado y lo utilizan para atender las necesidades de otras mujeres. Entonces, si ha pasado por dificultades, considere visitar nuestro campus de RMIO o solicite convertirse en ministra hoy.